Muy buenos días, YouTube. Esperemos que todos estén bien. Todo el mundo esté sano, en salud. Desgraciadamente, hoy nos levantamos con otra mala noticia en República Dominicana, cosa que se está haciendo de hábito ya, como siempre, escuchar malas noticias de todo lo que está pasando en nuestro bello país. El jefe de la policía se ha tirado para atrás. Dicho, yo no me voy a cobrar, parece. Y siguen los inocentes sufriendo los estragos de esta sociedad. De esta sociedad de juca, esta sociedad de party, de fiesta. Esta es la sociedad. Hola, Yamita, ¿cómo tú estás, mi amor? Señores, ayer perdió la vida una hermosa joven que estaba embarazada. Se perdieron 2 vidas anoche. Muchas gracias, Javier. A mano, supuestamente, de un miembro de la policía. Vamos a ponerlo así. A manos, supuestamente, de un miembro de la ya no gloriosa Policía Nacional Dominicana. Hay mucha gente que está pidiendo que Abinader resuelva qué es lo que está pasando, Abinader. Y yo le pregunto a la gente, ¿usted está fumando droga? Para eso se delega responsabilidades. Abinader no tiene que resolver ese caso. Ahora, Abinader lo que tiene que hacer es votar al jefe de la policía y buscarse otro. Porque si no, el que se va a ir va a ser él. Porque no han dejado desnudo, una mano adelante y otra atrás, delante de la delincuencia en nuestro país. Frustrados. Da miedo andar en República Dominicana. Da miedo ser exitoso en República Dominicana. Da miedo tener dinero en República Dominicana. Da miedo ser dominicano. Mientras tanto, se perdió un bello ser humano, una hermosa mujer con una vida en su vientre, ejecutada con un disparo en la cabeza, ejecutada. Fue una ejecución. Disparo en la cabeza, contundente. No quiero que sobreviva, solamente quiero que te vayas. Tú y la vida que lleva en tu vientre. Por un desgraciado que quizá no terminó ni siquiera el bachiller. Palé 0358, señores. Palé 3388. Palé 8530. La jugada de hoy son 03, 33 y 85. Fuerte. 83. Los palés favoritos son el 3388 y 8530. Le puse también 0358 en palé. Tengo 3 tripletas ahí que salen con esas jugadas. Me las voy a reservar ahora porque estoy muy enojado, indignado
de lo que está pasando en nuestro país, la mala reputación que tenemos. Tenemos la peor educación, tenemos los peores barrios, tenemos la peor música, la peor policía, la peor manada de corruptos. República Dominicana lo tiene todo. Ah, y tenemos el mangú más grande en los récords Guinness. Felicidades a todos los que comieron ese mangú, lleno de salivones, lleno de saliva, todo el mundo hablándole encima al mangú, sin mascarilla ni nada. Casi repito al ver eso. Déjame tomarme mi té, pues. Todo el mundo hablando encima del mangú. 300,000 gente al lado del mangú. Felicidades, lo logramos por lo menos. Mientras el chamaco que estuvo cantando está en coma, el mangú en un día se ganó el récord. ¿Cuánto fue que le dedicó el chamaco esto? 24 horas cantando. ¿Cuánto de la vaina? Ay, Dios mío. Pero el mangú se lo lleva en un día. Qué maldito. Óyeme, 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 qué miserables somos en nuestro país. ¿Cómo que se llama el muchacho que estuvo cantando para los récords? Y no, está en coma. Yo no estoy riendo de eso, me estoy riendo de la ironía que usted agarre. Mejor ese muchacho se hubiese puesto a cantar y se pone a hacer un mangú y óyeme, le dan su récord ahí. Pero vivimos en el país de las maravillas, donde una arquitecta es ejecutada por un oficial de la policía, o así se alega, ¿verdad? El país de las maravillas. Una arquitecta, casi nada. ¿Cuánto tarda una carrera de arquitectura? ¿Cuánto tarda establecer un negocio, establecerse como una autoridad, crear networks de personas, buscar préstamos, hacer todo este tipo de cosas? Como un profesional de la arquitectura. ¿Cuánto tarda eso? Con una bala, así se borró. 2 vidas. 2 vidas. Repito, Paleo 0358 3388 8530. Fuerte 83 8338. Fuerte. Del día 12 al día 29 vengo con una línea, mira que eso está para chuparse los dedos. Dice Javier Chaparro, tú no puedes salir a las 6 de la mañana a hacer ejercicio o deportes porque te llegan los motoristas y te atracan y te asaltan. Esto está fuera de control, Raúl. ¿Y usted cree que el jefe de la policía no sabe eso? El jefe de la policía debe resignar y darle la batuta a otra gente. Alguien que sea, mira, despiadado, totalmente despiadado. Necesitamos a alguien totalmente despiadado. A ver si así se encuevan. Alguien que coja y debarate toda esa mafia que hay en la policía dominicana. Las debarate. No, porque ahorita quieren traer
especialistas de Estados Unidos. Escuchen esto, escuchen, porque usted tiene que ver que esto es lo que hace la política, oye, todo un relajo. Ahorita traen especialistas de Estados Unidos a entrenar a la policía dominicana, si no lo están haciendo ya. Si no, tendrán años haciéndolo. Pero ¿cómo usted puede entrenar a un gran porcentaje de esos tigres que están en la policía? Porque para buscarse una pistola legalmente se enganchan. Alejandro, ¿cómo está, mi hermano? Para buscarse una pistola legalmente se enganchan. Muchos de ellos jamás terminaron el bachillerato. ¿Para qué? Deben de coger la policía completa y decir, ok, ¿cuántos años de estudio cursó usted? No, yo dejé la escuela en 8º grado. Ah, bueno, váyase a estudiar de nuevo, de noche. Vaya a estudiar de noche, cuando termine bachiller, venga y aplique para la policía. O vamos a hacer un programa. ¿Quieren votar cuarto? ¿Quieren votar dinero? Chequen cómo votamos un montón de dinero. Vamos a hacer un programa para educar a todos estos azarosos que están acabando con la población. Una escuela nocturna, una vaina para que vayan a estudiar. ¿Usted cree que van a estudiar? Se van a sentar con sus barriotas allá, a arrancarse, echar cuentos. Lo último que vi fue un video, me imagino que tiene que ser un meme o algo, de unos niños bailando en una escuela y jugando dominó, lo cual me parece muy gracioso a mí. Pero la gente, usted sabe cómo es la gente. Ay, pero ¿cómo es posible que esos muchachos? Mira, si ellos se dejaron grabar era porque lo estaban haciendo adrede, de forma de burla o lo que sea. Y no es tan seria la vaina. Pero si eso se estaba dando era un pari ahí, entonces hay que dar una explicación. La directora tiene que dar una explicación. La maestra tiene que dar una explicación. Pero ¿quién le da una explicación a la familia de la joven que ejecutaron anoche? ¿Quién le da una explicación? Belki Polanco dice, hola Raúl, lo peor del caso es que uno no sabe ni a quién creer. Pero ven acá. Óyeme. Este mundo está que la persona que tú crees que más tú quieres en esta vida es la primera que te traiciona. Escúchenlo de mí, de la experiencia. La persona que usted más ama, que usted más quiere, que usted cree que más lo quiere a usted en esta vida, es la primera que le va a dar óyeme, la puñalada por detrás. No se puede creer en nadie. Esta fue la noticia, para los que no escucharon la noticia. Una mujer fue ultimada de un disparo en la cabeza la noche de este sábado durante un confuso incidente en el que supuestamente está involucrado un miembro de la Policía Nacional. Al momento del hecho ocurrido en Boca Chica, la mujer identificada como Leslie Rosado se trasladaba en su vehículo, pobrecito. Una jipeta Mercedes-Benz. Será atracarla aquí, besados. De acuerdo a las informaciones, Rosario, de 35 años, Rosario, de 35 años de edad, había tenido un altercado de tránsito con una persona que se trasladaba en una motocicleta. Ellos cometieron un error, le pusieron Rosado y después Rosario. En el día, oye, esto es un periódico, El Día, y tienen ese error, y tienen que corregirlo. Le ponen un apellido de una manera y otro de otra.
por un altercado de tránsito con una persona que se trasladaba en una motocicleta, por la cual huyó del lugar y fue alcanzada por la persona que le hizo el disparo mortal. O sea que, dice, hasta ahora, hasta el momento, nuestra ya no gloriosa policía dominicana no ha ofrecido, no ha dicho ni mierda. O sea que la pobre trató de huir. La pobre trató de huir, pero la alcanzaron en el motor. Y ahí le dieron el tiro de gracia. Vuelvo y repito. Palé 0358 3388 y 8530. Para hoy di el 03, di el 33 y el 85. Fuerte, 83. Dios me lo bendiga. Me voy para el otro canal a dejarle la jugada. Bye bye. Cuídense mucho.